Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. Capaz le pido que silencien sus micrófonos para que no se nos devuelva el sonido a los que tienen ahí sus micros. Eso, muchas gracias. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos a este tercer módulo. Un módulo con harta... ¿no? Con harta emoción y con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha energía, ¿no? El ámbito del diseño, sobre todo el ámbito del diseño regenerativo, es probablemente uno de los pilares centrales del quehacer, tanto de cada uno de los integrantes de este grupo, como de ERES, Gaia Ulatina, El Manzano. Creo que parte de nuestra misión ha sido hacer accesible y difundir principalmente marcos de diseño que nos ayuden a diseñar nuestro quehacer humano en forma más regenerativa. Entonces, mientras esperamos que se sumen unos poquitos, quiero invitarlos a un pequeño centramiento. Si se pueden sentar, si están en el piso, en la silla, piernas cruzadas, descruzadas, como cada uno lo sienta. Y vamos a conectar unos minutitos con nuestro cuerpo, respirando profundamente. Pueden cerrar los ojos o bajar la mirada. Y vamos a inhalar profundo, y al exhalar vamos a escanear nuestro cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies, notando cualquier tensión, cualquier bloqueo que pueda estar por ahí, y con la exhalación soltamos. Con la siguiente inhalación podemos conectar con nuestro centro, cualquiera sea en este momento. Podemos identificar dónde está nuestro centro en este momento, qué es lo que nos sostiene. Exhalar. Con la siguiente inhalación nos damos cuenta que está en esa mente mono que nos está diciendo que nos olvidamos o que tenemos que hacer, y también con la exhalación vamos a dejar ir todas esas preocupaciones o todo el quehacer del día, del mes, para estar acá. Muy bien. Y también en este silencio, conectando con nuestra respiración y nuestro cuerpo, vamos a conectar con la gratitud. ¿De qué estamos muy agradecidos de este momento? Además de la fortuna de estar vivos en estos tiempos tan increíbles, tan impresionantes, tan impredecibles. ¿Por qué estoy agradecido, agradecida en este momento? Y vamos a llevar esa lucecita de gratitud al centro de nuestro pecho. Con las siguientes respiraciones las vamos a expandir hasta que cubra nuestro cuerpo, un poquito más afuera. Imaginarnos que estamos sentados en círculos y que podemos de alguna forma estar conectados a través de nuestras manos y nuestros corazones en una gran burbuja de gratitud. Cada uno a su tiempo. Podemos ir volviendo. Muy bien. Coti, te voy a quitar el sonido para compartir pantalla. Y entonces, el equipo de hoy, estamos acá junto a Grifen y Coti, sosteniendo, facilitando este espacio para ustedes. La agenda para el día de hoy es bastante similar a la estructura que hicimos la semana pasada. Vamos a estar en una apertura reflexión. Vamos a también invitarlos a hacer un piensa y escucha para
para ver qué ha surgido, tanto de los contenidos del módulo como de sus actividades. Luego Griffen nos va a compartir una cápsula teórica acerca de la teoría de diseño, principalmente teoría U y el marco de la regeneración, algunas, ¿no?, eligiendo algunos marcos más relevantes para este proceso de incubar. Y luego vamos a pasar a dos actividades prácticas, una en pareja, en donde les vamos a compartir a nuestra querida amiga Holly, y los vamos a invitar a hacer una actividad con ella. Y luego vamos a pensar un poquito más acerca de este todo y cómo, cómo encaja o cómo encuadra tanto nuestro propósito personal como el del proyecto, sea este proyecto nuestra vida o un proyecto ya definido, con los distintos ámbitos locales y sistémicos. Entonces, vamos a saltar esto, vamos a ir de una a los tríos. Vamos a hacer tríos, la Coti nos va a poner en salitas, vamos a tener más o menos 4 minutos por persona, en donde vamos a compartir con nuestros pares lo que pensamos, por lo cual estamos agradecidos el día de hoy, qué es lo que estamos sintiendo, por dónde va esa gratitud profunda, y cuáles de las actividades lograste hacer, que eran bastantes, y qué resultados, reflexiones, ajás o desafíos, necesidades también, tuviste al hacerlos. Y recordando un poco, voy a sacar acá la pantalla, recordando un poco las actividades, vimos las 3 narrativas que las hicimos juntos en la sesión pasada, estaba la propuesta de tus intenciones de aprendizaje y objetivos de aprendizaje para estos 3 meses, estaban también los puntos de palanca, a ver cuál más estaba por ahí, las donuts con los paradigmas, cualquiera de ellas que hayas podido hacer o todas ellas si lograste hacerlas, cuáles fueron sus resultados, qué reflexiones tuviste, qué desafíos y si hay alguna necesidad con respecto a eso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta antes de pasar a ese piensa escucha? Si quieren tomar notas en su cuaderno, eso también les iba a pedir, que sería súper útil para esta sesión, que tuvieran un cuadernito, un lápiz, ojalá que tuvieran un cuaderno de incubar. Me ha pasado que al final, si queda en cualquier cuaderno, después pasa cualquier cosa, pero si uno busca un cuaderno bonito y le pone el nombre, eso se puede revisitar para siempre. Así que les recomiendo tener ahí una pequeña bitácora de este viaje juntos, sus reflexiones, sus aprendizajes que uno pueda revisitar después en cualquier momento. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Estamos listos? Coti, tú ahí nos cuentas. Sí, estoy terminando de hacer los grupos porque se acaban de sumar algunos. 2 personas llegaron recién, así que dame un segundo. Sí, tranquila. Y las voy a dejar. Entonces, para los que acaban de llegar, por si no escucharon, vamos a hacer tríos, vamos a hacer una reflexión acerca primero de por qué estás agradecido, agradecida el día de hoy. Y luego contarle a nuestros compañeros si logramos hacer alguna de las actividades, y aquí puede ser la del módulo 2, pero también puede ser la del módulo 1, si es que no lograron llegar al módulo pasado, y qué resultados obtuvieron. Reflexiones, resultados, ajás, necesidades, lo que haya surgido. Y vamos a compartir 4 minutos cada uno. Por favor, tómense los 4 minutos. A veces es difícil encontrar que alguien nos escuche con tanta atención por 4 minutos, así que aprovechen ese espacio. Y la Coti les va a mandar un mensajito cambio de persona y luego de 12 minutos vamos a volver a esta sala para compartir. Estamos listos. ¿Súper? Estamos listos. Sí, tenemos 15 minutos en total, así que están todas las salas de 3, si es que no me equivoco. Vamos a conversar. Que les vaya bien.
se pronunció. No, voy a tratar de resumir un poquito respecto del agradecimiento, tal vez, varias cosas, algunas más personales, un poco congeniamos en el proceso del fin de semana en Chile, elecciones de todos tipos, a todos nos tiene más contentos eso, más esperanzados. Ahí sirve para renovar un poco las esperanzas y los ánimos colectivamente. Y respecto del curso, bueno, la revisión de vida lo encontramos desafiante, una compañera todavía está en proceso, en los que ya compartimos un poco romper ese pudor al principio, porque fue bien al principio, con todos, y después también lo bueno que ha sido conocer a los demás de esa manera. Esto ya yo a modo bien personal, siento que nos va acercando a todos por las instancias que tenemos de piensa y escucha. Aparte de eso, uno ya empieza a encontrarse de nuevo con las mismas caras y ha sido bacán en todo este tiempo de, no sé, teletrabajo y teleinstancias. Yo nunca había podido como llegar a conocer tanta gente que no conozco realmente. Así que lo encuentro súper, súper favorable. Y también al trabajo de esta semana, de los objetivos, algunas dudas respecto del Excel, algunas cositas que no sabíamos bien cómo completar, algunos conceptos que no quedaban del todo claros, pero igual pudimos hacer la tabla, que nos parece bastante buena. Incluso un compañero también ya hizo una revisión con alguien de su círculo que también le sirvió mucho como ese feedback. Así que varias cosas y también como que estamos un poco de acuerdo en esto de seguirle dando vueltas a lo mismo, aunque uno ya lo haya hecho, porque al releerlo o al no sé, simplemente estar en otro momento, como que se puede abrir a nuevas respuestas sobre uno mismo. Súper, muchísimas gracias, Nicole. Sí, y bueno, reforzar esa noción de revisar y volver a revisar. El tiempo pasa rápido, ¿verdad? Entonces esta revisión de vida y carrera no es algo estático, es algo ágil, es algo que se mueve, y incluso en estos tiempos de un año a otro cambiamos totalmente de rumbo, y revisar hacia atrás creo que nos va ayudando a, ojalá, no tratar de seguir haciendo cosas que no queremos seguir haciendo, ¿no? Y redirigir nuestra atención hacia donde queremos. Así que es un proceso muy valioso. Y la primera puede ser algo superficial, y capaz que la segunda es en 6 meses más y va un poquito más profundo. Ahí cada uno con su tiempo y su espacio. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Una voz más antes de pasar a la siguiente sección de este curso, de esta charla. ¿Alguien que quiera compartir qué pasó en su grupo? En el chat, Cecilia dice tal cual. Yo quería reciclar un video de una presentación del año pasado, pero ya no sirve. Gracias, Claro. Cecilia. Y ahora capaz que en vez de cambiarlo todo, ir agregando, ¿no? Porque finalmente es otro año más. Cada cosa suma, en vez de tratar de eliminar algo y poner algo en vez de eso. Hay que abrazarnos con todo nuestro ser, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartir? Vamos, somos 20, ¿cuánto? Casi 30. Una voz más que tenga muchas ganas de compartir. ¿No? ¿De veras? Ahí sí, Pía. Gracias. No sé, voy a hacer lo posible. Veo que nadie está hablando, entonces dije, ya, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno, nuestro grupo fue bien variado. Bueno, primero que todo, todos agradecemos obviamente nuestra vida y la oportunidad de estar aquí. Nos resuena mucho todo lo que se ha hablado y todos estos nuevos conocimientos. Esta apertura, digamos. En algunos casos, como el mío, por ejemplo, que quizás un poquito más alejada de, no quiero decir este mundo, pero en el fondo de estos nuevos conocimientos, esta nueva visión, para Sensi y, ¿dónde está? José, no lo veo por ahí,
ellos yo veo que están más cercanos, en el fondo, al menos a temas ya, o sea, ya están trabajando en proyectos relacionados con distintas cosas. Por ejemplo, José está trabajando con el tema de los residuos. Por ejemplo, ahora tienen un problema grande en Colombia, que no están llegando el camión de la basura, entonces ahí está trabajando en proyectos también junto con las comunidades, para solucionar ciertos problemas y llegar a la gente, en el fondo. Aprovechar también este momento para la resiliencia, efectivamente, y tomarlo como una oportunidad. Eso estábamos muy de acuerdo. Sensi, por ejemplo, ella también hizo, no todos hicimos todo, pero sí yo y Sensi hicimos sí la evaluación, y también Sensi trabajó ya en el tema de los aprendizajes, de las, se me olvidó el nombre, pero de los aprendizajes en el fondo. Intenciones de aprendizaje. De las intenciones de aprendizaje. También ella tiene bastante claro las intenciones. En mi caso en particular, quizás soy la voz de algunos de acá, pero yo leí todo, hice la revisión de vida, con eso yo no tuve problemas, pero a esta vez, claro, fue mucha información para mí nueva, o más que nueva, en profundidad, y obviamente cuando se te abre la mente, cuesta después quizás hacer las actividades inmediatamente, como que necesito digerir un poco. Ahora estoy digeriendo esta información y creo que ya pronto puedo ya empezar a realizar las actividades. Eso a modo general. Súper, súper. Gracias. Muchas gracias, Pía. Y sí, capaz que es mucha información. Igual contarles que estamos intentando, ¿no?, hacer una reducción de los materiales, de la teoría. Sabemos que es un desafío la lectura. Y por eso a veces resulta útil hacer las actividades, porque precisamente nos ayuda a digerir esa teoría y pone en práctica algo que parece muy complejo, pero que a la hora que lo bajamos a una actividad más concreta, con algunas preguntas concretas, nos ayuda a digerir precisamente esa teoría. Entonces los invito a, de repente, si la teoría está demasiado compleja, saltarse a una actividad, elegirla y de ahí volver, y cómo, ¿no?, el hacer nos ayuda también a aprender la teoría. Esa es parte de la propuesta. Súper, muchas gracias, y le doy el pase a Griffen, que nos va a contar un poquito más acerca del marco teórico sobre el diseño regenerativo. Gracias, Javi. Y solo para agregar, cierto, que nosotros no tenemos ni una expectativa de ustedes, ¿no? De que estamos volviendo a la escuela y entregándoles muchas tareas, ¿cierto? Es como pedimos que ustedes manejan sus promesas con nosotros, ¿no? Y decir, ya, Griffen, Javi, Coti, yo no quiero hacer esta actividad, y listo, ¿cierto? Pero si haces una promesa y dices, yo voy a hacerlo, maneja la promesa con nosotros y está buena. El arte de manejar nuestras promesas. Y voy a tratar de hacer screen share. ¿Se ven a mi pantalla? Yo no veo nada. ¿Se ven a mi pantalla? Sí, se ve. Gracias. Entonces, un poco más de teoría. No hay nada tan práctico como una buena teoría. Dicen por ahí, no hay prácticas en teoría, ni teorías en práctica, está todo enredado, ¿cierto? Entonces, para empezar, hoy día vamos a hablar de diseño regenerativo, algunos procesos y algunos marcos de la regeneración. Y tenemos una pequeña definición aquí de un proyecto regenerativo. Dice que un proyecto regenerativo trabaja con el potencial de una manera que crea una mayor vitalidad y viabilidad. Nuevo fuentes de vida que atrae nueva energía y espíritu y produce un campo energético dentro del cual puede tener lugar la sanación y la coevolución de nuestros territorios. Grande, ¿cierto? Pero eso es en esencia lo que se trata los proyectos regenerativos. Y la palabra clave por ahora es potencial. La potencial efervescente en un territorio.
Y lo que sabemos que con todas esas ideas de cambio de paradigma, cosmovisión diferente, sabemos que el éxito de nuestros proyectos regenerativos depende mucho del estado interno de nuestros líderes. Y aquí es nuestra amiga con mente abierta, la curiosidad para explorar nuevas cosas, para meterse en un libro escrito por Ronald Sistek. El corazón abierto, la compasión para entender la diversidad, la pluralidad de nuestra realidad y la voluntad abierta, el coraje, el voluntad para movernos, para asumir cosas nuevas y tomar riesgos, a perdonarnos. Y sabemos que también requiere un viaje, ¿cierto? Un proyecto regenerativo requiere un cambio de paradigma. Y el proceso de hacer un proyecto regenerativo también provoca un cambio de paradigma. Y tenemos que surfear este ola de cambio, un viaje de transformación con nuestros saberes, veres y haceres, adquiriendo nuevas capacidades como practicantes de la regeneración, como surfistas, ¿cierto? Y una de las cosas clave con la curiosidad es esta respuesta positiva y creativa en el mundo, como la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es la semilla de intención que quiero sembrar en el campo fértil de la Pachamama, ¿cierto? Entonces, todos la invitación es ser un diseñador consciente, siendo maestro de nuestro propio proceso creativo. Y este modelo aquí por Don Fritz, es algo muy bueno para nosotros. Es la esencia del proceso creativo. Entonces, por un lado tenemos la realidad, como es hoy en día, mi realidad. Y tenemos por el otro lado una visión. Quiero ser un practicante de la regeneración, tener un proyecto regenerativo, pero pucha, estoy en Santiago, en un departamento encerrado en una pandemia, pero quiero salir y hacer una huerta productiva, biointensiva y trabajar con niños. Y lo que pasa aquí es que emerge una tensión entre dónde estoy ahora y dónde quiero estar en el futuro. Y esta tensión es el motor del proceso creativo, ¿cierto? Esta tensión puede generar un conflicto interno, un conflicto entre socios de un proyecto. Y esta tensión es absolutamente normal, absolutamente esencial al proceso de la vida. Si nosotros somos capaces de sentir esta tensión y sentarnos con esta tensión, se abre un camino hacia adelante en que podemos definir los próximos pasos para avanzar y tengo que enfocarme en el próximo paso lograble y saltarme pasito por pasito, sin prisa, sin pausa, hacia mi visión distinto. Lo que sabemos es que si no somos capaces de bailar con esta tensión, podemos encontrar un colapso, un conflicto o una esquizofrenia, ¿cierto? Y muchos artistas, ¿cierto?, son un poco locos y aprendieron a bailar con esta tensión, este motor del proceso creativo. Y otro nivel de complejidad aquí es la realidad es plural, ¿cierto? Hay muchas visiones en mi proyecto de qué es la realidad y también hay muchas visiones futuros sobre el mismo proyecto y eso genera un nivel de complejidad muy difícil para manejar, pero aplica el mismo proceso. Sentamos la tensión, entender la tensión como algo esencial, bailamos con la tensión y podemos abrir un camino. Entonces, eso es la esencia del proceso creativo. Y si no somos capaces de bailar con esta tensión, de repente podemos entrar en lo que llamamos la ausencia, ¿cierto? La ausencia de la presencia, la ausencia de la sabiduría. Y está caracterizado por el mente cerrado, ¿cierto? La ignorancia, el corazón cerrado, el odio, el juzgar el otro, apuntar el dedo y la voluntad cerrado. Puta, no puedo, no, es imposible. Y curva de ausenciando está
caracterizado por denegar la realidad, no percibir lo que está pasando, culpando al otro y en el fin destruyendo un sistema. Y nuestra invitación en incubar en los proyectos regenerativos es cultivar la presencia, estar presente en el momento, más consciente, con la mente abierta, el corazón abierto y nuestra voluntad abierta para seguir caminando hacia un futuro que sí queremos. Y eso es el teoría U. ¿Cómo se llama la teoría? Y empieza aquí como descargando los patrones del pasado, abriendo los patrones que tenemos en la mochila, poniéndolo encima de la mesa, para que podamos suspender nuestros juicios, las voces internas que dicen, puta, tanta tarea, tanta lectura, suspender estas voces y abrirnos, ¿cierto? Para que podamos ver con nuevos ojos, ver el mundo como un niño, con más creatividad y apertura a nuevas cosas, para que podamos redirigir nuestra atención y prestar atención a las cosas que realmente nos importan, para que podamos percibir desde el campo completo, que podemos ver el todo, para dejar ir lo que está apegándonos, aferrándonos al presente y llegar a la presencia. En este momento de presencia podemos conectarnos con el fuente más profundo, con el verdadero cosmovisión o cosmología de las cosas, podemos dejar venir las cosas nuevas. Tenemos que dejar ir para crear un espacio para dejar venir, para que podamos cristalizar nuevas visiones y intenciones. Y podemos hacer maquetas, modelos y representar estas nuevas cosas en el papel, en un dibujo, en una idea, un canvas para un nuevo emprendimiento, para que podamos prototipiar y llegar a nuestros amigos y colegas y públicos con un prototipo, ¿cierto? Para que podamos encarnar eso en la realidad y podemos ejecutar nuevos proyectos que generan impactos en nuestros territorios. Sé que es mucho. Eso es un baile de la U, de la teoría U. Les invito a profundizar en eso en la lectura. Explicamos bien de qué se trata el U. Imagino que muchos de ustedes han estudiado teoría U con el Otto Scharmer. Entonces, para seguir, hablamos que hay 3 capacidades claves en este baile. Uno es la capacidad de reconocer potencial, la palabra clave para hoy día. La capacidad de estar en un lugar y reconocer la potencial efervescente de un lugar, de un territorio. ¡Wow! Este lugar tiene potencial. Quizás no es perfecto, quizás es feo, como quizás tiene problemas, pero la capacidad de reconocer potencial es súper clave. Y la segunda capacidad clave aquí es la capacidad de manifestar este potencial en la realidad, de reconocerlo y traerlo a la luz, movilizar personas, movilizar equipos para realizar este potencial en la vida vivida. Y la tercera capacidad es la capacidad de generar campos sociales que atraigan nueva energía, que levanten nuestro nivel de motivación, nuestro nivel de conciencia y atrae lo necesario para manifestar la potencial que reconocemos. Esas son 3 capacidades fundamentales que les invitamos a reflexionar o incorporar. ¿Qué te parece, Javi, que abrimos espacio para reflexiones y preguntas, quizá? Sí. Antes que salgo al Vamos, siguiente. adelante. Entonces, si alguien tiene algunas
reflexiones de la U, del proceso creativo, de esas 3 capacidades de la potencial. Sería buena escucharles. Si quiere levantar la mano, el Andreas tiene el dedo así. Sí, a mí me gustaría no sé cómo lo has visto tú, pero cuando veía la U, de repente pensaba que, o sea, ya tan pronto termina un prototipo, como es tan dinámico, igual nos vamos cargando de mochila en el mismo proceso. O sea, llegáis a la U y después para dar el siguiente paso, tenemos que volver a dar la misma U. No sé cómo, si hay un paso después de, como, sería o como, no sé, veía una forma así como media espiral en la que vais subiendo y llegáis hasta un punto y hay que volver a descargar la mochila y hacer todo, volver a hacer el mismo proceso. No sé cómo lo has visto. Sí, y dar para mucha reflexión, ¿cierto? Y siento que cada uno tiene que armar su propio proceso de innovación, de diseño. Hay tantos modelos, el U es uno, ¿cierto? Y diseñarlo según sus necesidades para que genere impacto, ¿cierto? Entonces puede llamarlo la teoría de la COTI, la teoría COTI, ¿cierto? Pero es iterativo, es como una espiral, como cada vez que sigamos lo mismo, es como la chispa temporario de la realidad, ¿cachai? Yo soy un nodo temporario en un flujo constante y siempre tenemos que seguir volviendo al inicio, ¿cierto? El Dragon Dreaming tiene el U y una otra vuelta, ¿cachai? Constante de volver a la acción, el hacer, y celebrar, reflexionar, incorporar y volver. ¿Cierto? Bro, en el chat, la Cecilia dice, ¿cómo se moviliza de un estado a otro cuando los paradigmas dominantes hacen lo suyo? ¿Podrías volver a la diapositiva de la teoría U también, que hay un pedido en el chat para volver ahí? ¿Esto? Esa, bueno. Responde a la pregunta, Coti. Para mí, ¿cómo se moviliza de un estado a otro cuando los paradigmas dominantes hacen lo suyo? Parte de las capacidades de crear los campos sociales para que te acompañen en el proceso. Al final, crear comunidad es parte de una estrategia, de juntarnos para acompañarnos en ese proceso. Sí, y el trabajo que reconecta de Joanna Macy, el espiral de trabajo que nos reconecta, ¿cierto? Es una invitación a seguir siendo líderes, aceptando nuestros propios problemas y no somos nadie perfecto en este viaje, ¿cierto? El viaje verdadero es aquí en nuestros propios corazones, no es allí afuera apuntando el dedo. Todos tenemos luz y oscuridad adentro. Y el trabajo que reconecta es una manera de no volverse locos tratando de generar impactos en el mundo, ¿no? En una realidad bastante degenerativo, ¿cierto? No hay respuestas fáciles a esta pregunta. ¿Alguien más tiene un dedo levantado? Que no veo. ¿Cómo veo todas las caras? Camila, y después... Yo quiero compartir, pero no veo cómo levantar la mano aquí. No me aparece la opción. Dale Camila, después de ti. ¿José? Yo voy después de Sí. ti, perdón. Dale José, después va la Cami. Ya, no, que al ver las capacidades claves, como que pienso que como que muchas veces, claro, yo no sé, yo las leo, las escucho y me resuenan profundamente y claro, rápidamente mi cabeza va también a pucha, pero luego eso cómo se come, ¿no? ¿Cómo lo pongo en la práctica? ¿No? Como también como cuando hablamos de ser naturaleza y rápidamente es como, bueno, yo puedo ir al árbol y eso no es algo que aparentemente no llega así, ¿no? Es como, dale, estoy dispuesto, estoy aquí abierto a que pase, pero ¿cuál es esa, cómo yo empiezo a cerrar esa brecha
de un paradigma al otro, Ajá. y que ahí yo veo también como lo valioso que es ver como referentes de otras personas, otros proyectos, y que tiran pistas también ya como de cada pasito, ¿no? Cómo puede ayudar a hacerlo. Y yo quisiera compartir algo, por ejemplo, con respecto a la primera capacidad, que hablan de reconocer el potencial. Como que yo creo que eso aplica tanto a nivel individual como a nivel también como los proyectos con comunidades, en territorios. Y es como no ser tan testarudo, como de uno decir, yo ya sé cómo es eso, yo ya sé cómo se comporta la gente, yo ya sé, ¿no? Como que vale un montón la alegría de detenerse y preguntar, y indagar con mucho juicio, ¿no? Como cada dimensión o elemento de esa comunidad o de uno mismo, y hacer, como tener la oportunidad de hacerlo con calma, realmente es abrir un portal que conecta todo. En el caso de nosotros, pues así un poco también sin saber realmente a dónde íbamos a ir, en un proyecto hicimos una línea base, ¿no? Como que arrancamos, todo el proyecto arrancamos fue haciendo una encuesta sobre calidad de vida y buen vivir. Y eso realmente fue como ese portal que nos permitió, yo siento, ahorita que lo veo acá, como acceder a ese potencial. Y es aparentemente algo muy simple, ¿no? Como dice, pues cualquiera lógica, es muy lógico que uno diga, antes de yo entrar a intervenir o a trabajar con alguien, pues yo tengo que llegar a preguntar. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que no es nada común. Incluso uno mismo, ¿no? Como que uno tiende a llegar a la conversación con los amigos o con la gente a resolverle el problema de entrada. Ve, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no pones un palo ahí? ¿Por qué no? Y como que hay un gran ajá para mí es lo importante de las preguntas, ¿no? Y sí, como para arrancar por ahí. Cierto. Gracias, José. Qué buena escucharte. Y no sé si han visto el libro de Daniel Wall Christensen, Diseñando Culturas Regenerativas. Y cierto, es como no tenemos tantas respuestas, pero es el arte de armar una buena pregunta, ¿cierto? Y reconocer que tenemos mucho más que aprender que enseñar. Como practicantes regenerativos, no tenemos las respuestas, ¿cachai? Yo no tengo las respuestas, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿O avancemos, Javi? La Cami está en la cola. Espera. Dale, Cami. Muy cortito. Solo una reflexión. Me encantó cuando hablaron acerca de que desde la cultura regenerativa trabajamos con el potencial y esta diferencia que permanentemente estamos percibiendo entre la realidad y como la estrella o la visión, ¿cierto? Como el anhelo de futuro, porque en realidad me acordé como de Lai Ching, que habla de que hay dos principios que crean la realidad, el cielo y la tierra, ¿cierto? Esto está en las culturas como ancestrales y en nuestras culturas hace muchísimo tiempo. Y justamente son estas dos realidades, la materia, la tierra, el cielo, que permite avanzar, las que generan este potencial. Y lo otro bonito es que quería hablar de la teoría del color de Goethe, porque Newton tiene esta teoría que todos conocemos y aprendimos en el colegio sobre el color. Dice que el color nace del prisma, ¿cierto? Y que del prisma se proyectan todos los colores. Pero Newton, haciendo este experimento y como cambiando su patrón de ver, se da cuenta que el color nace en realidad desde el encuentro entre la luz y la oscuridad. Y es a través de este encuentro, en estos bordes, que nace el color, la diversidad y la amplitud. Y justamente habla acerca de estos dos principios formativos, como
lo que ustedes dicen como la realidad y la visión, y estas tensiones que todo el día nos están comiendo la cabeza, no hago lo que quiero, estas sensaciones de incomodidad como son potenciales para todos, y me encantó esa idea, lo encontré muy inspirador. Tenemos que escribir un libro entre todos nosotros. Y quiero como agregar a lo que dice la Camila con esta imagen que ven, el ley de tres, que viene de Regenesis Group, y habla sobre una fuerza amplificadora, una fuerza activadora y una fuerza amortiguadora que restringe, que trata de... Y esas dos fuerzas se genera una tensión. Y podemos bajarnos a comprometernos, ¿cómo decirlo? Como compromise, minimizar, satisfacer lo mínimo y tratar de resolver un problema. Pero la naturaleza trata de reconciliar y manifestar potencial. Entonces, nosotros tratamos de manifestar potencial, no tanto de resolver problemas. ¿Me entienden, cierto? Tratamos de... La naturaleza no resuelve problemas, se manifiesta potencial efervescente, inherente en el sistema vivo. Entonces, en honor al tiempo, vamos a pasar a este otro... No veo a nadie. ¿Cómo tengo que aprender este Zoom? Ahí les veo. Entonces, esto... Tienes que compartir pantalla, Griffin. Yo te saqué el compartir para ver las caritas. Tienes que volver a compartir. Aquí. Oh, ahí está. No, ese es el chat. ¿Ahora sí? Ahí estamos, súper. Entonces, este modelo podemos conversar para la vida. Y quiero introducirlo aquí ahora para que empezamos a profundizar en este marco de los proyectos regenerativos. Y es un modelo, un framework, un marco, metamarco que nos ayuda a entender los 4 energías de cualquier proyecto y intentar tejerlos. Entonces, por un lado tenemos tierra, territorio, lugar, la capacidad de reconocer la potencial inherente en un lugar. A preguntar la historia del lugar. ¿Quién es este lugar? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Quién quiere ser? ¿Qué quiere ser este lugar? El potencial del lugar. Y por el otro lado, el otro eje horizontal, tenemos las metas. Las metas del sistema. La capacidad regenerativa, las capacidades regenerativas en un proyecto. Entonces, por un lado tenemos la esencia del lugar, tierra, y por el otro lado tenemos la esencia del proyecto, las metas, nuestras capacidades regenerativas, ¿cierto? Para arriba tenemos una dirección, una vocación único del lugar. Entonces, una vez que entendemos la esencia del lugar, la esencia del proyecto, con estas dos fuerzas que genera una fuerza reconciliadora que nos empuja hacia una dirección, un norte, un propósito en común, ¿cierto? Y por abajo tenemos los instrumentos. Y mutualismo coevolutivo suena súper raro, pero habla sobre todos los aliados, socios, materiales, finanzas, recursos, mano de obra, etcétera. Todos los instrumentos que necesitamos para movernos en una dirección. Entonces, usamos este modelo como una herramienta diagnóstico de un proyecto, ¿cierto? Tratamos de entender la esencia del lugar, la esencia del proyecto, para definir una dirección, una vocación
para atraer todos los instrumentos que necesitamos para manifestar este potencial en un territorio, ¿cierto? Entonces aquí en el centro tenemos un X, el horizontal es la motivación. Cuando bailamos entre esencia del proyecto y esencia del lugar, generamos un campo positivo, creativo, un campo social que genera motivación, ¿cierto? ¿Y de dónde surge motivación? Esa es la pregunta por ahora. ¿Qué genera la motivación en un proyecto? Si alguien quiere tirar unas ideas, se abre su micrófono y lánzanse nomás. Joaco, levantó la mano. A ver. Sí. No sé, para mí la motivación tiene que ver con el propósito, como que algo que esté ojalá muy conectado con lo que a mí personalmente me motiva en el día a día, y si eso está alineado, conectado, creo que ahí está todo pasando. Sí, increíble. ¿Alguien más tiene una reflexión? En el Sí, chat. yo compartí, Ay, para mí tiene que ver con la libertad, con acercarse cada vez más a la libertad. O acercarme más bien. Acercarnos. Ajá. ¿Qué Ando muy genera solitaria. ¿Qué genera la motivación en un proyecto? Esencia está levantando la mano. Dale, Esencia. La comunicación, o sea, la capacidad de transmitir, que seas entendido y que las personas al entender te respondan y bueno, todo eso que se da en una buena comunicación. Sí. El José y el Diego. Dale, Diego. Puede ser como un incentivo, ¿no? Un incentivo ligado a satisfacer una necesidad personal, la búsqueda de dinero o la búsqueda de la motivación de subir un cerro para mí y llegar arriba y ver todo el entorno, o el incentivo de la caminata, algún tipo de incentivo que sea más espiritual, más social, el sentirse reconocido para algunas personas, o el sentido, o sea, algún tipo de incentivo creo que es lo que genera motivación, que no necesariamente es económico. Ahí habría que ver qué tipo de incentivo. Y son individuales y colectivos también, ¿cierto? José tiene la mano arriba. Sí, digamos, yo resueno con todo lo que dicen. Para mí, sí, un poco es como, ¿cuál es la realidad que yo quiero manifestar? Y también cómo hago para vincularme con los que están ahí resonando también con esa realidad, ¿no? Que queremos crear para todos, para el bienestar de todos. Sin embargo, veo también como los proyectos convencionales, por lo menos desde mi experiencia, que todos parten es para resolver un problema. Y siento que ahí también se le corta un montón de posibilidades a los proyectos. Sí, entonces se trata para mí se trata de potencial. Como cuando un grupo de personas reconocen potencial y generan este campo creativo y positivo, genera una sensación de sí, genera la convicción para aceptar la oscuridad y tratar de movernos hacia un estado diferente, ¿cierto? Y John Croft habla de los proyectos fracasan por una falta de convicción, ¿cierto? No es una falta de dinero o una falta de tiempo, es una falta de la convicción que podemos alcanzar a nuestras potencialidades.
¿cierto? Entonces, les invito a profundizar en este modelo. Hay mucha lectura, hay mucha información sobre eso, que jugamos con este modelo como una herramienta diagnóstico para nuestros proyectos. Esencia del lugar, esencia del proyecto, generando una dirección, generando este campo social que cultiva las condiciones para movernos hacia adelante y que atrae los instrumentos. Y eso es la tercera capacidad de las 3 capacidades, la capacidad de reconocer potencial, la capacidad de manifestar este potencial y la capacidad de generar campos creativos que levantan nuestro nivel de motivación para que podamos generar mejor vitalidad, viabilidad y coevolución en nuestros territorios. Una invitación a profundizarnos en esto. Esa es la misma cosa, ¿no? Pero esencia del lugar, esencia del proyecto, haciendo sentido juntos para definir una dirección regenerativa. ¿Tenemos más tiempo para seguir charlando, Javi? ¿Coti? ¿Con más reflexiones? Sí, igual sería bueno pasar al ejercicio. Estamos como justo. Ya, entonces dejo de compartir pantalla y paso la pelota a ti, Javi. Súper, gracias. Ahí hay una pregunta buena de Cristóbal. Pregunta, pero también fracasan por anteponer el proyecto al potencial del lugar por soberbia. No sé si tienes alguna respuesta. Tengo que entender esa pregunta. Te la trato de explicar más, Griffin. Y que mencionabas que era por falta de convicción, ¿no? Pero en ocasiones muchas veces el voluntarismo que hay detrás de la convicción que hace tratar de implementar un proyecto en un lugar con un tiempo que no está preparado, y es de alguna manera la falta de humildad para observar bien, y en ocasiones no es falta de voluntad, es sencillamente que empujaste algo sin reconocer variables porque llegaste con la verdad por delante, por ejemplo. Entonces, ahí creo que es como la antítesis de lo que tú planteabas, ¿no? Que podría ser también explicar el fracaso de algún proyecto. Sí, y parece que hablas desde la experiencia propia, ¿cierto? Absolutamente. Cuéntanos más de eso. Un proyecto turístico que tuve alguna vez, que lo diseñamos muy bien. En la teoría era innovador, maravilloso, pero fracasó rotundamente y perdimos hasta la camisa. Sí. Entonces, lo digo, es aprendizaje duro. Gracias, Cristóbal. Entonces, hay tantas reflexiones sobre esto, ¿no? Y en el siguiente mentoría también tenemos una oportunidad para profundizarnos en estas conversaciones, y la invitación es tratar de no aceptar este modelo como la respuesta hasta que han jugado con ella, ¿cierto? No dudan que el modelo sirve hasta que también han jugado con ella. ¿Me explico? Jugamos con el modelo. Ahora, ¿dónde vamos, Javi? Súper, sí, muchas gracias. Ahora los vamos a invitar a una actividad práctica utilizando, se puso a llover por aquí, otro modelo que no vamos a profundizar en la teoría, pero es un modelo o un marco que, si bien fue creado con un propósito bastante específico, hemos visto y comprobado su potencial para ayudarnos a tomar decisiones sobre nuestra vida y nuestros proyectos que pongan nuestra calidad de vida por sobre los objetivos y las metas del proyecto. Entonces, hay bastante información. Esto viene del manejo holístico de Alan Savory. Por aquí tenemos algunos expertos en esto. Pero hoy simplemente vamos a tomar a Holly, a nuestra amiga Holly, que ha resultado ser una maravillosa herramienta para poder acercar esta metodología o este marco
a todo tipo de contextos y a todo tipo de personas, y ha resultado bastante bueno, así que se los queremos presentar. Les voy a presentar a Holly, a ver acá en esta pantalla. Entonces Holly, sí, viene del manejo holístico, co-creado, bueno, por muchos, y Alan Savory, que también por ahí hay un libro, y también por ahí hay algunos resúmenes muy buenos. Yo ahí voy a buscar unos links en un rato, pero si alguien tiene uno a mano, también lo puede postear para que puedan profundizar. Pero la idea es mostrarle a Holly, esta es nuestra chica fantástica, que nos invita a pensar primero en el todo bajo nuestra gestión, que es la cabeza. Entonces, bueno, estamos pasando de la reflexión a tratar de aterrizar un poquito a cada uno de nuestros proyectos. Sabemos que aquí hay personas que vienen con un proyecto súper claro y hay otras que no, entonces las que no pueden tomar su vida en este momento como su gran proyecto, ¿verdad? Entonces los vamos a invitar primero a revisar la cabeza de Holly, que nos invita a primero poner al centro quiénes son aquellos que están decidiendo, quiénes deciden sobre este proyecto y cuáles son la base de recursos que tengo disponibles para él, ¿ok? En el ámbito cultural, en el ámbito vivo, espiritual, material, intelectual, experiencial, social. Voy a repetir eso después. Y luego, el cuerpo de Holly lo vamos a abordar un poquito más adelante en este proceso. Nos invita a primero formular, preguntarnos cuál es aquella calidad de vida que quiero para mí y para los que me rodean. Luego a generar una declaración de propósito personal, que creo que ya hemos estado viendo algunas cositas acerca de nuestro propósito personal, y que precisamente es eso lo que genera la motivación para estar en el proyecto. Y luego, con eso claro, bajar hacia las formas de producción o el quehacer, servicios y productos que va a ofrecer hacia la comunidad, hacia el exterior este proyecto, y luego qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir, que es la base de los recursos que voy a estar generando para el futuro. Aquí les quería mostrar un resultado de una querida Paulina que tomó nuestro curso de incubar hace unos años y que ella misma, porque facilita espacios, ha en el fondo adaptado Holly para comunidades indígenas del norte de Chile. Entonces esta es su versión de Holly y me parece tan fantástico porque la idea también es esa invitación a los que estamos en esto, que podamos de alguna forma utilizar y apropiar las herramientas que estamos utilizando para nosotros mismos para poder difundirlas. Entonces, bueno, aquí les presento a Holly Atacameña. Y finalmente un zoom a la cabeza, que es lo que les estamos proponiendo como ejercicio, es vamos a indagar, y esto también está como una de las actividades para este módulo, ¿cuál es el todo que estamos gestionando? Entonces los vamos a invitar a un trabajo en duplas, en donde vamos a comentarle a nuestro compañero, que va a tomar notas para nosotros, quiénes toman las decisiones, quién o quiénes toman las decisiones sobre mi proyecto, y qué recursos tengo disponibles para él, en el ámbito financiero, en el ámbito material, intelectual, experiencial, social, cultural, vivo y espiritual. Sé que a veces es difícil separar en el fondo clasificar. La idea es no entrar en tratar de clasificarlos, sino más bien de que emerjan. Y luego podemos decidir si son espirituales o son culturales o son sociales. ¿Vale? La idea no es debatear acerca de los conceptos en este momento. Entonces, los invitamos a considerar quiénes toman las decisiones y luego a explorar estos 8 complejos de recursos bajo tu gestión en estos próximos 10 minutos. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para verles si es que hay alguna pregunta.
La Coti nos compartió acá un enlace a un documento en donde podemos cosechar lo que salga de este trabajo en duplas. Vamos a tener 5 minutos para cada uno. Obviamente 5 minutos es poquito, pero es simplemente una primera reflexión para aquel que no lo haya hecho, ¿no? La pregunta de quién decide sobre nuestro proyecto es relevante, y ampliar un poco nuestra mirada de recursos, no solo a lo financiero y lo material, sino que todo lo que tenemos como recursos, que a veces, sobre todo en estos proyectos regenerativos, es tan fundamental validarlos y ser conscientes, ¿no? Probablemente muchos de los que estamos acá, si solo estuviéramos viendo el recurso financiero de lo que hacemos, no lo estaríamos haciendo. Entonces es una invitación a ampliar esa mirada y a descubrir que hay otros recursos que forman parte de nuestra base fundamental para nuestros proyectos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Tenemos a Rubén, se desconectó. Entonces hemos armado un documento en Drive que cada grupo tiene un espacio para rellenar la plantilla. Si pueden ubicar el documento antes que vayamos a los grupos, ahí tienen todos los criterios. Súper, entonces tenemos 10 minutos, 5 minutos, una persona cuenta, quién decide cuáles son mi complejo de recursos disponibles hoy, y luego nos turnamos 5 minutos y volvemos a conversar por aquí. Coti. Sí, perfecto. Espero que todos tengan el documento abierto. Les vamos a mandar, van viajando ahora. Súper, bienvenidos de regreso. ¿Qué tal? Unas manitos, ¿cómo les fue? Bien, muy complicado, fue muy difícil. Muy poco tiempo. Sí, yo sé, muy poco tiempo. Pero bueno, por suerte hay más tiempo, está toda la semana para seguir reflexionando con esto. Y bueno, ahí dice, no pudimos terminar. Yo creo que también apelando a la autoorganización, que las duplas que capaz que quedan, ¿no? con algo se pueden contactar y poner en contacto y de repente agendarse una media hora, si es que tienen ganas, ¿no? Súper. ¿Algunas reflexiones? ¿Alguien que quiera comentar algo del ejercicio, de Holly, del complejo de recursos, de quién toma las decisiones? Sí. Fue interesante lo que pasó en la dupla, porque al principio, bueno, aparte que parece que no habíamos entendido tan bien la consigna, pero más allá de eso, fue interesante ver de que por una parte había un proyecto más bien de vida o personal, y por otro lado había una organización o por lo menos un proyecto un poquito más conformado. Entonces, a partir de eso, como que hay hartas diferencias. Y discutíamos o conversábamos respecto a cómo se tomaban esas decisiones, o sea, de qué manera involucrábamos a otras personas. Y por lo menos de las cosas que yo saco, y ahí me puede ayudar Ana con Rubén, que en ambos casos, a pesar de que haya un proyecto individual o con más personas directamente, siempre hay algún involucramiento de más personas, como que esas decisiones no necesariamente, si es un proyecto individual, van a ser regidas simplemente por la misma persona, como que de alguna manera depende o juega, digamos, se relaciona con algunas otras personas, por lo tanto, de alguna manera muchas veces que igual hay que consultarla. Esa es una de las cosas que yo más como rescato del ejercicio. Súper, gracias Joaquín. Sí, y con el tema de quién decide, también a veces simplemente haciéndonos esa pregunta nos damos cuenta que hay otros que deciden que capaz que no deberían decidir, entonces también nos ayuda a poner límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites que necesitamos para nuestro proyecto? Hablo principalmente de la familia, ¿no? A veces no nos damos cuenta cómo nuestra familia está incidiendo en algo en el que realmente capaz que no es tan bueno y que son 2 o 3 y no 20 los que están decidiendo por ese proyecto. Súper, ¿alguien más que quiera compartir?
Yo. Dale, José. Pues yo, lastimosamente no pudimos terminar el ejercicio con Dafne. Dafne se quedó en el inicio, pero con lo que acabamos de conversar me quedé también como muy contrariado, porque ante la respuesta de quién decide, como que bueno, la contesté muy ligeramente, pero luego me siento también como no tan cómodo con decir que el que decide es uno, ¿no? Porque nada más ahí hablando del tema financiero, pues hablábamos de la dependencia que hay financiera y cómo las necesidades que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad pues nos ponen o no en una carrera por conseguir dinero, y al final ahí se empieza a diluir esto realmente de quién decide. Y no puede estar con la ilusión de que uno es el que decide, pero si le estás como apostando todos tus huevos a, ¿no? Como a jalar el dinero de afuera, los recursos de afuera, pues digamos que para bien o para mal siempre hay una interdependencia en la que pues la decisión, pues, somos parte de un sistema y siempre hay como un sistema, unos elementos muy, como en distintos niveles de cercanía que están ahí, ¿no? Entonces qué bueno hacerlos para saber cómo esos elementos también, o cuáles son los elementos que uno quisiera que estén más cerca, incidiendo en las decisiones que uno toma, ¿no? Bueno, ahí me llevo esa reflexión. Súper, sí, muchas gracias, José, por esa reflexión. Y también eso nos invita también a, con el tema de inversiones, ¿no? Y pongamos el ejemplo del banco, cómo también podemos, ¿no? Si queremos apostar por esa forma de financiamiento, estar conscientes de que entonces va a haber esta otra parte dentro de la toma de decisiones de mi proyecto, sea un banco o cualquier otro inversionista. Súper. Una más, antes de pasar a la última parte. ¿Alguien tuvo alguna reflexión interesante en este ejercicio? ¿Alguien que lo había hecho antes descubrió algo distinto? Julián levantó la mano. Dale, Julián. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, fue bien bonito con Beatriz. Primero porque pusimos como a jugar esta herramienta con nuestros proyectos de vida personal. Y al parecer parecía muy fácil. Creo que incluso nosotros logramos como desarrollar toda la herramienta, pero descubrí algo bien bonito. O sea, yo había puesto ya en juego esta herramienta acompañando y facilitando otros procesos, sobre todo de comunidades o de iniciativas colectivas. Pero a la hora de uno aplicarla en su propio proyecto es curioso porque creo que nos invita a hacer unas preguntas que muchas veces no nos hacemos, que a veces lo facilitamos con otros grupos y comunidades, pero muy pocas veces aplicamos en nuestras propias dinámicas. Decidí poner en juego la herramienta con un proyecto nuevo, que estoy viviendo con mi amor, mi compañera de vida. Y es interesante porque sabiendo que la conozco y la sé manejar, no la había puesto a jugar. Entonces me animó mucho este momento y por eso incluso me animé mucho a incubar y a participar de este incubar porque es clave para mi propio proyecto de vida. No solamente para apropiar herramientas y acompañar a otros y a otros. Entonces agradezco mucho como este momento de juego. Gracias. Muchas gracias, Julián. Súper buena reflexión. Solo 2 segundos. Dale, Beatriz. Yo agradezco mucho a Julián porque yo me sentía representada de esa gente que no tiene ningún proyecto como tan como concreto, sino que todavía son como ideas locas por acá, que estoy explorando. Y se me hizo tan fácil en la conversación con Julián, yo al principio como que veía la tabla y decía, pero ¿cómo voy a completar todo esto? Como no tengo las respuestas. Y en solo la conversación, Julián como que fue tomando nota y ahora yo veo y como que, se ve algo armado y eso igual me dio mucho ánimo, así que quería agradecerle. Súper, ese descubrimiento de que tenemos más claridad de la que pensamos, está bueno, ¿verdad? Sí. Súper, ¿qué más? Griffin. Y eso es el juego, ¿cierto? Es una invitación a utilizar este cabeza de Holly esta semana para definir o tomar conciencia de qué es el todo que estoy gestionando.
Y quizás es mi vida propia, ¿cachai? Como, ¿quién decide en mi proyecto personal de mi vida? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién afecta mis decisiones? ¿Cuál es mi recurso económico? ¿Cuánto plata tengo en el banco o no? ¿O fuentes de entradas o fuentes de financiamiento? ¿Cuál es mi recurso material? ¿Ya? Tengo una casa, tengo un auto, tengo un compu. ¿Cuál es mi recurso intelectual? ¿Qué sé? ¿Cachai? ¿Cuál es mi recurso experiencial? Mi recurso social, ¿quiénes son mis aliados, mis amigos, mis compañeros? Mi recurso cultural, ¿cachai? ¿Qué importancia tiene eso? Mi recurso vivo, quizás no tengo. Entonces identifico una brecha, ¿cierto? Entonces la invitación para esta semana es jugar con esta cabeza de Holly, pedir apoyo de nuestros aliados en este espacio y jugar con la herramienta. Súper. Gracias, Griffen. Y te la lanzo de vuelta para la última parte de los sistemas anidados. Ok. Entonces, para agregar al montón de herramientas, saco ese chat. Para esta semana estamos enfocándonos en la esencia del lugar, para entender de qué se trata eso, ¿no? A veces un grupo como la Paulina, por ejemplo, tiene la esencia del proyecto en formación. Tiene un grupo soñando de qué se trata su proyecto, pero aún no tienen un lugar. Entonces, un proyecto regenerativo genera un matrimonio entre el lugar y proyecto. Genera una relación simbiótica. Un proyecto en un lugar es como que todos existen en un lugar, en un territorio. Independiente de si es un servicio o es una cosa online, todo existe en un lugar, físicamente. Entonces tenemos que relacionar nuestros proyectos con nuestros lugares. De repente un proyecto no tiene un lugar, pero tienen un grupo, un proyecto. O tienen un lugar y no tienen un proyecto. Entonces tenemos que buscar la otra parte de este simbiosis para generar un proyecto viable. Les hablo eso para entrar en la reflexión. Entonces, esta semana queremos enfocarnos en la cabeza de Holly. ¿Qué es el todo que estamos manejando, gestionando? ¿Ya? Y luego vamos a poner este todo en sistemas anidados. Entonces, en la vida sabemos que todas las cosas que existen no son cosas ni son procesos, son procesos, cosas. Son ambos, son cosas y procesos dinámicos, ¿cierto? Y en el lenguaje de sistemas hablamos de holones. Todas las cosas, procesos que existen en el universo son holones. Y no existen en jerarquías, sino existen en holarquías. Uno adentro del otro, adentro del otro, adentro del otro. Yo soy un holón, un cosa proceso. Soy un holón, un todo hecho de partes, ¿cierto? Y cada parte de mí está hecho de subpartes. Y formamos un todo, nosotros. Debo hablar de nosotros cuando hablo de yo, ¿cierto? Y yo como un todo existe entre otros todos. Yo soy un parte de cosas más grandes. Yo soy un holón. Y existo en holarquías, ¿cierto? Que no son jerarquías, son holarquías. Algunos son jerarquías, pero son como degenerativos, ¿cierto? Y cuando hablamos de sistemas anidados, un proyecto regenerativo, les invitamos a siempre pensar en mínimo 3 niveles de organización. Para entender yo, tengo que entender algo menor, las partes, y tengo que entender algo mayor para entender el yo, Griffen, como un todo, ¿cierto? Entonces, este ejercicio que está explicado en las tareas para esta semana trata de entender yo, así, en el personaje aquí abajo, en un todo,
el todo que estoy gestionando con el base de recursos y quién decide, situado en un lugar, un todo próximo. Entonces, si entendemos bien qué es nuestro proyecto, dónde se ubica o dónde queremos ubicarlo, podemos revelar qué es el lugar en que existe mi proyecto. Y una vez que entendemos el lugar, podemos definir cuál es el contexto mayor, el territorio en que existe un lugar. Por ejemplo, en el Manzano, soy yo, en mi pareja, en mi familia, en mi proyecto que se llama El Manzano, Ecoescuela El Manzano. Y nosotros como proyecto existimos en una comuna que se llama El Manzano, un lugar físico, biogeofísico, con suelos, aguas, árboles, ecosistema, flora, fauna, conexiones a luz, acceso a edificios, ¿cierto? Existimos en un lugar. Y si yo identifico bien este lugar y qué necesita este lugar, puedo enfocar mejor el propósito de mi proyecto. ¿Me explico bien? ¿Cierto? Y si yo entiendo bien el lugar, el Manzano en que existe mi proyecto, trato de entender el sistema mayor que estoy tratando de impactar. Entonces, el Manzano trata de impactar el región de Biobío, ¿cierto? Como una región socioeconómico, cultural, etcétera, y tratamos de impactar ese sistema. Lo más claro que tengo el sistema mayor, lo más que entiendo el lugar y lo más que entiendo mi proyecto y qué debe ser o hacer mi innovación, ¿cierto? No pretendo que todos van a entender eso ahora, pero es la tarea para esta semana que se juegan con esta herramienta para incorporarlo en sus vidas y en la próxima semana vamos a discutirlo en profundidad. Entonces, en las tareas para esta semana tenemos que definir cuál es el todo que estamos gestionando, identificar para qué funciona mi proyecto, cuál es la función esencial, el rol de mi proyecto. Y vamos a ir a visualizar como un organismo vivo adentro del lugar en que existe mi proyecto para que podamos tratar de entender el sistema mayor. Entonces, sé que no suena tan claro por ahora, pero les invito a agarrar la planilla que hemos entregado en las tareas, preguntar, jugar, indagar, pedir apoyo y tratar de identificar nuestros lugares. Entonces, en el honor al tiempo, que tenemos 5 minutos más, quizás podemos abrir micrófonos, Coti, y ver si hay algunas preguntas sobre sistemas anidados y andar cerrando el espacio con próximos pasos. Entonces, si alguien tiene preguntas sobre qué chuchas está hablando este gringo, sobre sistemas anidados, holones, holarquías, podemos tratar de hacer sentido juntos. Si quieres, deja de compartir para ver si algunas caras, por ejemplo, Cristóbal se está agarrando la cabeza. Esperamos que eso sea... No, lo que pasa es que la anidación de sistemas no siempre creo que es la manera de representar a propósito de la teoría jerárquica, observación y todo el cuento. Porque el territorio puede tener elementos que son parte de él que no tienen que ver con el cómo defino el problema. Entonces hay un tema de conceptualización y por eso es que me agarro la cabeza porque podemos con Griffin hablar de esto mucho rato, pero no voy a ayudar a nadie más. Entonces mejor... Para eso es el workplace, ¿cierto? Sí. Como... Por eso. Pero no quiero meterlo aquí hoy. ¿Alguien más que tenga una reflexión
sobre el rol de su proyecto, por ejemplo, o su rol en el proyecto? Bueno, de hecho, yo tengo una pregunta, porque Griffin, a propósito, el Manzano definió como el territorio en la comuna de Cabrero. Y acá vemos que el territorio del Manzano con el INCUA-R está en España, en Colombia, en Valdivia. Entonces, ahí es donde te digo que la dimensión territorial, depende cómo definas el problema, es que hace que esa jerarquía vaya O a la otro lado. potencial. ¿Eh? O qué potencial estamos reconociendo, ¿cierto? Revisa tu U, revisa tu U. Sí. Entonces, el manzano deja de existir aquí en este espacio de eres. Se saltó un escalón de jerarquía. Exacto. Uh-huh. Y quizás el sistema mayor también puede ser, por ejemplo, el sistema de ingenieros civiles en la construcción de casas en el país. Uh-huh. O el sistema mayor puede ser el sistema educativo de Chile. Uh-huh. O puede ser el modelo de desarrollo del mundo. ¿Cierto? O sea, es teoría de observación. Como defines el mismo sujeto o objeto, puede ser definido con distintos límites dependiendo del origen y el contexto de la pregunta. Por eso podemos entrar a las abstracciones más grandes. Hay harto paper de eso. Allen, Hoekstra y demás. Sí, y lo más claro que tenemos nuestra definición del sistema mayor, lo más claro podemos ser en el proyecto. ¿Qué sistema mayor estamos tratando de impactar? Por ejemplo, a mí me gustaría hacerle esa pregunta a alguien de la balanza. Buena. A ver, a la cooperativa de Puerto Vara. ¿Cuál es el sistema mayor que quieren impactar ustedes? Sin ponerle en aprieto. No sé si por ahí está el Andreas o Felipe o Connie. Bueno, ya voy yo. Yo creo que es una pregunta, para mí la respuesta es que hay que sostener esa pregunta. Permanentemente hay que mirar cómo este organismo vivo se mueve, porque cada vez que entra un ser humano nuevo a nuestra organización, esto se va moviendo. Y claro, nosotros tenemos un gran porcentaje de productores que están en la región de los lagos o en el sur de Chile. La gran mayoría está en Puerto Varas y de ahí nos vamos ampliando. Pero cada vez que entra un nuevo productor, y por eso nuestro trabajo es súper de tú a tú, nosotros debiéramos hacernos la pregunta, como, ¿de qué manera este nuevo Olón, ¿sí? va a vincularse con el todo, que es nuestro sistema, nuestra red de productores? Entonces, eso es lo que a mí se me ocurre, lo que yo veo. Sí, genial. Sí, porque al final acá yo lo que veo de la complejidad del sistema de la cooperativa es que hay políticas públicas de por medio, hay como alimentación, como soberanía alimentaria, hay muchos sistemas que se ven afectados por la cooperativa. Entonces, dale Andreas, si quieres complementar. Sí, solo con una charla del autor que vimos hoy día que recomendaba Griffin, que él hablaba de los territorios alimenticios, que esos territorios, no sé, pueden ser como a nivel muy locales, que puede ser, no sé, Puerto Vara o los 100 kilómetros a la redonda, con esa comunidad como muy cercana. Después se va expandiendo a nivel regional, a nivel nacional, y después los territorios como alimentarios que habla el autor eran como macrozonas, ¿verdad? Como ya saliendo de lo que es el país, ¿verdad? O la noción de Estado-nación, sino que ver como macrozonas de alimentos que podrían hacer territorios ya, no sé, Sudamérica, ponte tú, o no sé, hay que, como decía Camila, hay que ir viendo a nivel de escala hacia dónde queremos llegar y hacia dónde se puede ir proyectando este Olón para ir definiendo un poco como cuál es su límite. Hermoso, me encuentro yo. Demasiada complejidad de por medio, como la red entramada.
¿Algo más que decir? ¿Alguien más? Estamos ya pasados en el tiempo, así que queremos respetar. Quizás alguien que no tiene un proyecto puede reflexionar sobre qué les pasan con estas herramientas. Que no tiene un proyecto tan definido. O es algo muy individual. Pues yo creo que estoy caminando justo esa pregunta. Yo también como lo estoy definiendo también un poco la expectativa con el Incuba, también es, como decía Julián, incubarme yo con mi compañera. Estamos también ahí como haciendo una transición. Y es como que nos cuestionamos mucho en esto de la diferencia entre uno jalonar un proyecto en el que uno es un actor de ese lugar y ese territorio, pero también esta relación con que eventualmente uno puede trabajar también con proyectos en lugares de otros y uno acompañar procesos en otros lugares. Un poco la pregunta que tengo ahí como muy prendida es si eso es compatible una cosa con la otra, ¿no? Porque alguna cosa, de alguna forma la necesidad de trabajar proyectos para otros territorios, otras personas, pues resuelve una necesidad de ingreso también financiera. Sí. Pero luego hay muchas otras cosas que yo quiero como potenciar en mi vida, ¿no? Como jalar una cooperativa, resolver el tema del consumo consciente con productores locales, compostar todos mis residuos e invitar a mi comunidad más cercana a que transformemos esos problemas en abonos. Y son cosas que yo camino en mi día a día. Y sí, ¿no? Como esa pregunta que tengo ahí abierta es cómo uno compatibiliza esto de ser actor de y ser también un facilitador para otros. Sí, y lo que viene adelante y pueden adelantar es la pregunta de qué es el buen vivir para ti, qué genera calidad de vida para ti. Yo estoy en un proceso de reflexión profundo después de 20 años siendo un activista, movilizando cuestiones y ahora quiero enfocarme en mi propia calidad de vida. Entonces tengo que andar eliminando metas y enfocarme en un emprendimiento, una innovación que genera calidad de vida para mí, ¿cierto? Entonces, si yo estuve viviendo en Aldea Feliz, por ejemplo, pongo Aldea Feliz como el lugar y pongo mi proyecto de buen vivir como mi todo, ¿cierto? Y identifico qué rol puede aportar mi proyecto personal de mi pareja a el contexto de Aldea Feliz en el contexto mayor. ¿Me explico bien? Entonces, yo siento que todo tiene que ver con qué es calidad de vida para mí, qué me genera felicidad, qué satisface mis necesidades mínimo económico, materiales, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata este ejercicio, para poner en perspectiva un poco cuál es el proyecto verdadero atrás de mi proyecto. ¿Me explico bien? Y me alegro que la Ceci dice que qué enredo, está tan enredado eso. Bien, muy bien. Porque poco a poco vamos a, como buena comunidad de práctica, tratar de incorporar esto, desenredarlo y hacerlo sentido en nuestros propios proyectos. Bro, el Sí. buen vivir es parte del módulo 4, así que eso era como un poco de adelanto. Estamos pasados de tiempo, me gustaría respetar la vida familiar de todas las personas que están acá, como buen vivir. ¿Queremos dar avisos antes de despedirnos? La próxima semana tenemos una mentoría, la primera mentoría grupal. Sepan, las 2 horas van a ser de ejercicio y van a poder hablar del proyecto, de su proyecto concreto, y el que no tenga proyecto también está incluido en el ejercicio. Así que próxima semana vamos a estar Griffin, los 2 vamos a estar facilitando una sesión de práctica, absolutamente de práctica. Ese es un aviso y nada, queríamos despedirnos agradeciendo. Si quieren
pueden contarnos en el chat cómo se van. Griffin, ¿algún checkout que se te ocurra? Yo iba a poner música, pero si quieres preguntar algo. No, solamente para la mentoría vamos a dividirnos en grupos y cada uno tiene la oportunidad de presentar su proyecto, sus desafíos y recibir retroalimentación de un grupo de 5 o 6 personas. Te vas con más preguntas que antes, dice Magdalena. Eso es bueno. Mientras aquí nos enfocamos más en las preguntas que en las respuestas. Entonces, Gracias. agradezco todo su tiempo. Parece que vamos a bailar con la Coti. Sí, ¿cómo se van en el chat? Julián, Y- muchas gracias, inspirado, motivado a seguir jugando. Cuéntenos cómo se van mientras les pongo música, nos podemos ir bailando para salir de esta sesión. Y Con nos harta vemos en el workplace. Si tienen dudas, preguntas, fotos, recursos, lo que sea, aprovechamos este espacio de workplace para conectarnos. Y si no han logrado entrar a workplace, pregúntenos cómo se hace. Y les ayudamos. Ay, qué lindo la Nicole, que quiere que sea el próximo lunes. Sí, nosotros también pidan ayuda, ese es el primer principio de la regeneración, pedir ayuda. Si no pueden solos, alguien va a poder. Que les vaya bien en su semana. Mega motivada, dice Paulina, llena de dudas y cosas por pensar. Ah, Cristóbal necesita ayuda para entender Workplace. ¿Quién le puede ofrecer ayuda a Cristóbal para entender Workplace? Yo puedo. Ya, dale. Voy a poner música. Que les vaya muy bien. Suerte. Muchas gracias por todo. Chao. Adiós. Cariños a los colombianos. Saludos Sí. a la Karen. Adiós, muchas gracias. Mucha fuerza, José, Cuídense. Julián. Gracias a Chile para mostrar al mundo cómo se hacen las cosas. Sí, así será. Chao, Maximiliano. Chao, Ana. Chao, Mónica. Buena semana. Chao, Dafne. Francisco. Gracias, José, por estar acá. Me alegro Sí. mucho verte, escucharte, tus reflexiones. Aporta mucho. Gracias a ustedes. Tengo 1000 millones de preguntas en este momento de mi vida. Sí, yo también. Quizás podemos hacer un trueque. Bueno, ahí con la Karen, mucho también poder conversar con ustedes. ¿Tienen 2 hijos ya? Uno, de 3 Uno. años. Hay que dejar de Wow. grabar, ¿o no? Sí. Yo dejo grabar, disculpen. Yo tengo Sí. que